y poder volver a meditar en su palabra. ¿Por qué no aprovecha, hermano, hermana, y saluda si no ha podido saludar a ese hermano, a esa hermana que no ha podido saludar, ¿no? No sé cómo será el saludo en otros lugares, ¿no? Pero algo que tiene la cultura latina es que sus saludos son muy afectuosos, muy calurosos, estrechar manos, por eso tantos adjetivos para un saludo como un saludo quiebrahuesos, ¿ya? ¿Sí o no? Un apretón de manos. He escuchado que en otras culturas, y especialmente la cultura inglesa, británica, su saludo es muy seco, muy rígido, tienen tanto respeto que no hay muestras de afecto como las tenemos nosotros, un abrazo, un beso. No sé si los hermanos allá lo harán así, pero aquí aprovechemos nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y démonos un apretón de brazos, démonos un beso santo en el Señor y así, hermanos, estimulémonos al amor y a las buenas obras. Vamos a continuar, hermanos, con el tema que iniciamos hace algunos días y era los costos del verdadero discipulado, lo que significaba ser un verdadero discípulo del Señor, y hemos visto lo que eso implica y era aprender a morir para vivir, el deber de dar fruto. Y hoy, hermanos, vamos a tener una pequeña meditación, digo pequeña porque vamos a ir un poco rápido, pero usted va a poder entender, espero que así sea. En el pasaje lo encontramos nosotros en Romanos capítulo 6, versículo 5. Y aquellos que les gusta o tienen como costumbre colocarle el título a las meditaciones, el título de hoy es Su muerte, mi muerte. Su muerte, mi muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Escuche, hermano, lo que este pasaje dice. Este pasaje está enseñando implícitamente que nosotros también estamos como muertos. Porque la semejanza que está utilizando el escritor es la muerte de Cristo. Dice, así como fuimos plantados en la semejanza de su muerte, así también nosotros. Es decir, él está dejando por sentado que usted y yo, hermano y hermana, ya debemos estarnos viendo como muertos. Así nos debemos estar viendo, como personas que hemos muerto. Ahora, la muerte es descrita por muchas personas de distintas formas. Yo no sé si alguno se llegó a ver esa película de Robbie Williams, donde él es un doctor que no lo quieren aceptar después de cierta edad y él sigue insistiendo para ser médico. Y resulta que él comienza a darle tratamiento sin ser autorizado a personas que tenían enfermedades terminales, niños con cáncer y personas con cáncer. Y en una de esas había un hombre que tenía una enfermedad muy grave y eso lo había llevado a frustrarse. Tanto que los médicos no se podían acercar a él. No lo podían inyectar, no le podían hacer limpieza, no podían darle la medicina, hasta que él decide arriesgarse. Y en 2 ocasiones este hombre lo sacó por la puerta y lo tiró. Estaba enfermo, pero era un hombre grande, fuerte. Hasta que un día este hombre se disfraza como ángel y se presenta con un libro abierto y comienza a hablarle mientras él dormía. Muerte, colgar los guayos, colgar los guantes, tirar la toalla, pasar al otro mundo, dar el último suspiro, y comienza a darle una cantidad de sinónimos que tenía la muerte.
hasta que este hombre lo queda mirando, se sorprende de que él insista y le hable de la muerte, hasta que él también comienza a responderle con sinónimos de la muerte. Y se tocaron ese día, por ahí unos 30 alcancé yo a contar, sinónimos acerca de lo que significaba para ellos la muerte. Cada uno ve la muerte de cierta forma, según sus creencias, según su cultura, incluso según su condición de vida. Para una persona sana, completamente sana, él no ve la muerte como algo muy atractivo, pero para otras personas enfermas, con enfermedades terminales, muchas veces la desean. Muchas veces desearían ya haber muerto y no estar sufriendo tanto. Hay otros que le cantan a la muerte. Yo no sé si usted ha escuchado canciones que hablan acerca de la muerte. Ya incluso dicen lo que tendrían que hacer con ellos el día de su muerte. Cuando yo me muera, no quiero que lloren. Hagan una fiesta con no sé con qué y flores, ¿sí o no? Hablan incluso de eso, o sea, le dan como la bienvenida a la muerte. Otros le componen poemas. Otros componen poemas acerca de la muerte. Y ahí tenemos un poema acerca de un hombre que iba pensando qué escribir, hasta que encontró un cráneo y dentro del cráneo una flor. Y viendo esa flor le dijo, oh, qué desgracia y qué desdichosa es tu muerte, es tu vida. Arrancarte es matarte, dejarte con vida es dejarte con la muerte. Por donde quiera iba a morir la flor. Si la dejaba con vida estaba en compañía de la muerte y si la arrancaba la mataba. Le compuso un poema viendo solamente eso. Otros han hecho películas acerca de la muerte. Otros incluso se burlan de la muerte. Hay personas que se burlan y dicen, la muerte, no, yo me la escondo, como si fuera posible, ¿no? A mí la muerte no me coge. Se han hecho tantas cosas, hermanos, hablando acerca de la muerte. Se hace humor acerca de la muerte. Se hacen caricaturas acerca de la muerte. Se hacen memes acerca de la muerte. Tantas cosas, hermanos, tantas cosas para hablar acerca de la muerte. Pero ¿cómo presentan las escrituras la muerte? La Biblia habla de la muerte. Muchas veces, Jesús habló muchas veces de la muerte. Incluso habló muchas veces de su propia muerte. Y hay un pasaje, hermanos, que se escribió tiempo antes de que Jesús muriera y se habla acerca de la muerte de Jesús. Pero mire los términos en los que se habla y creo que con este nos identificamos la mayoría. En Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24, dice la palabra de Dios. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cómo presentan las Escrituras la muerte? Como algo doloroso. ¿Sí o no? Suelto los dolores de la muerte. Yo no sé cuánto duele morir, porque no me he muerto. Yo no sé si usted ha experimentado los dolores de muerte. Hay personas que dicen que lo han experimentado porque han estado en un estado de coma o de muerte cerebral. No lo sé. Pero la Escritura dice que cuando alguien muere, una sola vez. Así que no es que murió una vez y resucitó. No, hay una explicación científica. Cuando la Biblia habla acerca de la muerte, es una muerte y no hay reversa para ella. No hay vuelta atrás. Y está establecido que el hombre muera una sola vez. Yo le creo a la palabra. Hay una explicación científica para esas personas que les han diagnosticado muerte cerebral, le han hecho reanimación y vuelve nuevamente a retomar su cuerpo todo ese vigor. Pero la palabra presenta la muerte como algo doloroso. Y yo no sé si usted lo está sintiendo así, hermano y hermana.
Si usted ve que la muerte suya se aproxima, y no porque estemos enfermos, no porque tengamos 80 o 90 años, sino porque cada día que nosotros vivimos es una oportunidad más para encontrarnos con la muerte. Porque para encontrarse con la muerte hay una condición indispensable. ¿Sabe cuál es? Estar vivo. Para usted encontrarse con la muerte necesita estar vivo. ¿Cuántos de nosotros estamos experimentando, hermanos, los dolores de la muerte? ¿Cuántos de nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios? Que la muerte es algo doloroso. Tanto, hermanos, que creo que el 99% de los que estamos aquí la evitamos. ¿Sí o no? En ocasiones hasta evitamos hablar de la muerte. No que no nos gusta hablar de la muerte. Cuando alguien comienza a hablar de la muerte, uno como que quiere cambiar el tema, como que, pero estaba tan buena la conversación, ¿por qué hablar de la muerte? Pero hermanos, podemos evitar hablar de la muerte, pero no podemos evitar el hecho de la muerte. Hay una película, no sé cuántos la vieron, que presenta la muerte en una forma muy trivial. Esta película es protagonizada por Michael J. Fox, el más conocido como el de Volver al Futuro. Ya yo creo que con él ya lo identifica. Esa película se llama, porque todavía la presentan, Agárrame esos fantasmas. Hace poco la vi y me causó curiosidad la forma en la que presentan la muerte. ¿Por qué? Porque este actor es Frank Bannister. Él se presenta, o más bien es una persona que tiene capacidades psíquicas muy elevadas a tal punto que puede comunicarse con los muertos y puede verlos. Y todos los demás lo acusan de loco, de ladrón, porque él trata de comunicar a los seres con otros, lo que hoy se conocen como los medium. Y en esa película hay un joven que muere de 25 o 27 años. Iba corriendo, iba haciendo ejercicio, un infarto fulminante y allí quedó. Él puede comunicarse con los muertos, escuche, que han visto el túnel, ese túnel que muchos dicen que lo han visto y que estuvieron allí en la puerta, pero que hubo algo que los devolvió. Bueno, no sé si es así. Pero él dice, este personaje, Frank Bannister, puede ver a esas personas que cuando vieron el túnel decidieron no seguir el camino, sino que decidieron volverse. ¿Sabe por qué? Porque no querían aceptar el hecho de haber muerto. Entonces este hombre comienza a hablar con él. Y en una de esas conversaciones él le dice, mira, acepta que ya estás muerto. Y él dice, no, yo soy una persona de 25 años, estoy joven, estoy saludable. Y él seguía trotando. Muerto, seguía haciendo ejercicio. Él no quería aceptar que estaba muerto, no quería aceptar que ya su esposa era una viuda, no quería aceptar que ya no podía comer. Él quería seguir comiendo, no quería aceptar que ya no podía seguir haciendo negocios. No quería aceptarlo. Se negaba, se resistía a aceptar que estaba muerto. Escuche, hermano y hermana, creo que eso es lo que le pasa a muchos cristianos. No queremos aceptar la realidad de que nosotros espiritualmente ya debemos vernos como muertos. Nos negamos a aceptarlo. ¿Sabe por qué lo digo, hermanos? Porque muchas veces el cristianismo para algunos se vuelve algo frustrante. Porque dicen, bueno, ya yo soy cristiano, entonces luego ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello, ya no puedo participar de esto, ya no puedo disfrutar de esto. Es decir, no están viendo el cristianismo como algo deleitoso, están viendo el cristianismo como algo doloroso. La muerte espiritual para muchos cristianos se presenta como algo que duele, que no se quiere aceptar. Nos negamos a renunciar a este mundo. Queremos seguir viviendo en este mundo, para este mundo, por este mundo. No queremos aceptarlo, hermanos. Y es por eso que muchos llegan a cuestionarse incluso, ¿será por eso que yo vivo así? ¿Será que yo sí quedé bien bautizado? ¿Será que realmente yo sí soy un hijo de Dios? ¿Por qué yo sigo todavía siendo atraído por el mundo? ¿Será que mi conversión no fue genuina? ¿Será que al momento de yo obedecer el evangelio no estaba realmente convencido? Y se cuestionan.
porque ellos se resisten a dejar a este mundo, pero desean disfrutar de los beneficios de ser un hijo de Dios. Y se encuentran en esa lucha constante en su interior que no los deja disfrutar de esa nueva vida en Cristo que ya tenemos. Así que vamos a ver, hermanos, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo deberíamos nosotros entender el hecho de que Romanos 6:5 nos diga que nosotros ya estamos muertos? ¿Cómo deberíamos de entenderlo? Ahora, ¿qué significa estar muerto? Para que empecemos por ahí. ¿Qué significa morir? Porque si lo vemos de acuerdo a las culturas, a los sinónimos, a las caricaturas o incluso a las películas, donde presentan a las personas como que se salieron del cuerpo y están allí flotando y con deseos de volver, podemos nosotros interpretarlo de muchas formas. Pero ¿cuál sería la definición bíblica acerca de la muerte? Bueno, en Santiago capítulo 2, versículo 26, Santiago capítulo 2, versículo 26, dice la palabra de Dios: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo se presenta la muerte? Como una separación. ¿Una separación de qué? Del cuerpo y del espíritu. Tenga en cuenta eso, hermanos, porque es así como la Biblia comienza a enseñarnos lo que significa muerte. Dios le dijo a Adán y Eva en el huerto de Edén: el día que coman de ese árbol del que yo les mandé que no comiesen, morirán. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Murieron inmediatamente? No. ¿Qué hizo Dios? Los apartó del huerto. Hubo una separación entre Dios y el hombre. Bueno, aquí en Santiago nos dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Cuando se separan el cuerpo del espíritu, se experimenta entonces los dolores de la muerte. ¿Qué sentiremos después de morir? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? Jesús trató de enseñarnos a nosotros con la enseñanza, no parábola, sino con la enseñanza del rico y el mendigo. Ahí nos trató de ilustrar qué sentía una persona que moría. Y no sé cuántos de nosotros la hemos leído. Pero lo que debemos notar, hermanos, es que el cuerpo, cuando se separa del espíritu, se experimenta la muerte. Lo mismo que experimentó Jesús en Mateo 27:50. Porque en Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó, ¿qué cosa? El espíritu. En ese momento, el cuerpo de Jesús quedó colgado en un madero y el espíritu de Jesús fue entregado al Padre. Por eso es que cuando alguien preguntaba, ¿dónde fueron puestos nuestros pecados? ¿En el alma de Jesús? No. No, porque Jesús nunca pecó, su alma fue pura. En el espíritu de Jesús, imposible, porque en Hebreos dice que Él fue ofrecido mediante el Espíritu Eterno, es decir, el Espíritu Santo. En su espíritu no fue puesto. ¿En dónde fue entregado? En su cuerpo. Allí fueron depositados todos nuestros pecados. Y por eso hubo una separación del cuerpo y del espíritu en la cruz. ¿Por qué tocar estos puntos, hermanos? Yo le hago una pregunta. ¿Nosotros estamos completamente 100% convencidos de que Cristo murió o no? ¿Sí o no? ¿Estamos seguros de que en la cruz hubo una separación del cuerpo y del espíritu? ¿Sí o no? ¿O hay dudas en nosotros? Bueno, hermano, yo he escuchado tantas historias. Discovery Channel dicen que Jesús no murió, que fue descolgado del madero y por eso las especias aromáticas que se le llevaban, incienso, mirra y el aloe que se le llevaba. El aloe es para sanar heridas, así que Jesús como que no murió. Él dice la tradición que fue conducido hasta Cachemira, la frontera entre Pakistán y la India. Allá se casó con María Magdalena y allá tuvo una descendencia y por eso fue que este hombre, Dan Brown, sacó su famoso libro Código Da Vinci, que luego se volvió una película. Hermano, ¿y si lo dicen ellos? ¿Nosotros estamos seguros de que Jesús murió? ¿O tenemos dudas de que murió?
Posiblemente yo creo que los que estamos aquí, el hermano lo que pregunta, pues claro que sabemos que está muerto. ¿Cómo no vamos a creer que Jesús murió? Por eso es que estamos aquí. Bueno, hermanos, la pregunta no es tan descabellada, porque la respuesta de que si realmente todos los cristianos están convencidos de la muerte de Jesús no es 100% segura. En Hechos capítulo 15, perdón, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12 al versículo 14, Primera de Corintios 15, 12 al 14, nos encontramos con esta pregunta. Miren lo que estaba pasando en esta congregación, donde el apóstol Pablo estuvo ministrando durante algún tiempo. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre dónde? ¿Del mundo? ¿Eran personas incrédulas? ¿O con quién está hablando él? ¿Estamos leyendo? ¿Cómo es que dicen algunos de entre ustedes, cristianos, en Corinto, que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ahí está implícito que murió, porque para resucitar hay que morir, ¿sí o no? Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó, es decir, tampoco murió. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Cuál es el punto, hermanos? Que si nosotros hoy no estamos 100% convencidos de que Cristo murió, por demás está que yo les hable. Por demás está que yo predique. Y por demás está que usted venga a este lugar pensando que un día se va a encontrar con Dios y al final nadie resucita. Escuche, hermanos, estos miembros de la iglesia, contemporáneos con los apóstoles, que algunos discuten y cuestionan las predicaciones de los predicadores hoy en día, valga la redundancia, porque dicen, yo no creo tanto en esa predicación porque ahí puede haber una mezcla, pueden haber opiniones, pueden haber conceptos humanos, y tienen razón. Y entonces dicen, en cambio, los hermanos del primer siglo sí tenían seguridad en lo que escuchaban. Pregunta, Pablo les predicó acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Apolo les predicó, Silas, un profeta de Dios, les predicó, Timoteo estuvo también en esas congregaciones y habían personas dudando acerca de lo que estos hombres les enseñaban. Bueno, la duda no tiene muchas veces que ver con el predicador, tiene que ver con el estado de nuestro corazón. Estas personas comenzaron a dudar si había resurrección de muertos. ¿Por qué se duda, hermanos, si hay resurrección de muertos? ¿Sabe por qué? Porque no se quiere aceptar de que tenemos que morir. Yo no acepto que tengo que morir en este mundo. No acepto que tengo que morir a este mundo. Y entonces comienzo a cuestionar si realmente vale la pena ser cristiano. Vale la pena asistir domingo tras domingo, día de reuniones en la semana, orar, abstenerme de cosas que el mundo disfruta y le deleitan. Entonces comenzamos a cuestionar el hecho de, ¿será verdad que al final sí las personas resucitarán? ¿O será verdad lo que el mundo dice, que fue el hombre el que inventó a Dios? Porque el hombre es un idólatra, por naturaleza y tiene que tener algo para adorar, así como los indios adoran a las vacas, adoran imágenes, adoran a Buda, adoran a un ser humano que nazca con malformidades y se convierte en un dios. Así como en otras partes adoran un palo, como los mayas adoraban el sol. ¿Será eso que no hay Dios? Y el hombre lo único que quiere es inventarse algo en que creer porque quiere sostenerse en algo que esté más allá de su propia vida. ¿O nosotros estamos seguros, hermanos, que Dios es real? Que Cristo sí existió y que Cristo murió y que Cristo resucitó. ¿Estamos 100% seguros? ¿Sí o no? Le voy a dar 30 segundos para que usted mismo se convenza o usted mismo argumente en contra de lo que usted pensaba hasta ahora. Si usted realmente está convencido de que Cristo murió,
Tiene 30 segundos para convencerse cada vez más. Pero si usted dice, bueno, yo realmente no estoy tan seguro que Cristo murió, entonces tiene 30 segundos para seguir argumentando el por qué usted está convencido de que Cristo no murió. ¿Por qué estas preguntas, hermanos? Porque Romanos capítulo 6 dice que si Cristo murió, así también nosotros debemos estar en este mundo, para el mundo, muertos. Porque si yo digo que la muerte de Cristo fue real, entonces yo tengo que aceptar que mi muerte a este mundo debe ser real. Porque si no, no habría coherencia entre lo que decimos y lo que creemos. Por un lado digo creer que Cristo murió, pero por otro lado me niego a aceptar que yo tengo que morir a este mundo. No hay coherencia. Y es por eso que las personas después cuestionan nuestro cristianismo. Porque dicen, bueno, pero ustedes hablan de que uno tiene que morir a este mundo, que uno tiene que morir al pecado, y yo te veo muy vivo. Yo veo que estás muy vivo. Yo no veo realmente que tú hayas muerto. Ahora, ¿cuándo y cómo fue que nosotros morimos? Porque ahí de pronto es donde puede venir la cuestión. Bueno, pero ¿cuándo es que uno muere? ¿Cuándo es que uno tiene que entender que ha muerto? ¿Cuándo es que se experimenta esa muerte? ¿O será como la película colombiana Medio Muertos, protagonizada por Teresa Gutiérrez, que hablaban de que estaban muertos, pero realmente no estaban muertos? En Romanos, capítulo 6, versículo 3 y versículo 4, porque cuando usted comienza a leer Romanos capítulo 6, no sé cuándo podamos estudiar esta carta, usted se va a dar cuenta cómo el escritor comienza a colocar un peso más grande para convencer a sus lectores de que nosotros debemos convencernos de que estamos muertos para este mundo. Pero en el versículo 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuándo es que nosotros morimos? ¿Cuándo? Cuando nosotros obedecimos el Evangelio y fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados después de habernos arrepentido. Eso es lo que enseña la palabra. Desde ese momento, escuche, desde ese momento, nosotros deberíamos de considerarnos muertos al pecado. Pregunta, hermanos, ¿fue eso lo que nosotros experimentamos? ¿Fue eso? ¿Ese día usted y yo experimentamos que habíamos muerto? ¿O qué fue lo que sentimos? Algunos, en sus experiencias, dicen, hermano, yo sentí como que me quitaron un peso. ¿Sí o no? Otros, hermano, sentí un gozo tan grande. ¿Sí o no? Incluso otros me han dicho esto, hermano, yo no sentí nada. No sentí nada. Yo no sé si estoy realmente bautizado. Yo no sentí nada. Bueno, no se trata de qué sentimos. Porque la palabra no está dejando en manos de nosotros interpretar nuestra muerte al pecado de acuerdo a lo que nosotros sentimos. El Señor está dejando escrito qué es lo que usted y yo debemos pensar cuando nosotros obedecimos el Evangelio. Y lo que debemos pensar es que nosotros hemos muerto. A partir del día de nuestro bautismo, usted y yo debemos considerarnos muertos a este mundo. Muertos. Pero si eso no fue lo que yo sentí, si eso no fue la razón por la cual yo obedecí el Evangelio, si como le ocurrió a muchos en el pasado, que se bautizaron porque otro estuvo insistiéndole, mira, tienes que bautizarte, y llevan muchos meses aquí en la iglesia, tienes que bautizarte, ¿y cuánto tiempo vas a esperar? Tienes que bautizarte. Y la persona impulsada por esa presión que le colocaron de que tenía que bautizarse, se bautizó, sin estar completamente convencido de lo que eso significaba en su vida espiritual. Entonces la persona no entiende y no experimenta lo que significa este pasaje.
haber sido sepultados con Cristo en la semejanza de su muerte. Entonces salen de las aguas del bautismo con la idea de que ya se bautizaron, ahora nadie los va a presionar a que se bauticen, con la idea de que ahora ya pueden participar de la cena, con la idea de que ahora Diosito sí va a estar acompañándolos todos los días, pero no entienden de que deben considerarse muertos a este mundo. No entendemos que la muerte de Cristo es nuestra muerte. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 9. Mire la realidad como la palabra de Dios presenta nuestra vida ahora en Cristo. Es así como nosotros debemos de vivir. No es como nosotros sentimos que debemos de vivir, sino como Dios quiere que nosotros vivamos. Romanos 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Escuche, hermano, lo que dice este pasaje. Esa palabra, mas vosotros no vivís, está en infinitivo. ¿Qué quiere decir infinitivo? Bueno, una acción constante. Ustedes de aquí en adelante no pueden seguir viviendo en la carne. No pueden. La realidad de un cristiano es que a partir del día de su bautismo debe vivir en el Espíritu. Ahora, ¿cómo se puede vivir en el Espíritu en un mundo caído? En un mundo pecaminoso, en un mundo rodeado de tentaciones. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros. Hermanos, cuando usted lea la Escritura y vea un problema del hombre, una incapacidad del hombre, una inhabilidad del hombre, y luego usted se encuentre con un pero, ese pero hace toda la diferencia. Los peros de Dios, los benditos peros de Dios, no se parecen en nada a los peros nuestros, a los peros de nuestros hijos. Vaya, hágame esto, pero ese pero no es bendito, ese pero es fruto de su rebeldía, de su desobediencia. Pero en la Biblia los peros de Dios hacen toda la diferencia, hermanos. Y lo que está diciendo es que nosotros podemos vivir no en la carne, sino en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto. Es decir, hermanos, ¿cómo nosotros podemos entender para poder vivir la realidad de que hemos muerto a este mundo? En nuestras capacidades no, sino en las declaraciones de la palabra de Dios. Y la palabra declara que si Cristo está en nosotros, nosotros debemos estar muertos. Pero viene la otra pregunta. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos experimentando en nuestra vida que pareciera que no hemos muerto? Bueno, la respuesta está en el versículo 9 en la parte final. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, ¿cómo hace uno para saber si tiene al Espíritu o no tiene al Espíritu? Aquí está la respuesta. Si yo vivo en la carne, yo no tengo el Espíritu de Cristo. No lo tengo, hermanos. Eso es lo que está diciendo Romanos. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y por qué no pueden agradar a Dios? Porque no tienen al Espíritu. Y no importa lo que hagan. No importa. No pueden agradar a Dios. Nosotros agradamos a Dios no por lo que hacemos, sino porque Cristo está en nosotros y hace que nuestras obras sean agradables a Dios. Porque Isaías dice que todas nuestras obras son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Son agradables a Dios porque Cristo está en nosotros. No por lo que nosotros hagamos. Escuche, hermano y hermana, lo que quiero que nosotros entendamos es
que para yo poder vivir en el Espíritu y entender que he muerto a este mundo, yo tengo que tomar pasajes como estos y creerlos, no solo leerlos, no solo sentirlos en un momento de mi vida. Yo tengo que estar completamente convencido de que si Cristo murió y yo obedecí el Evangelio, entonces yo también morí. Yo también morí. El cristianismo, hermano, no se trata de pertenecer a un grupo diferente a todas las demás denominaciones que existen. El cristianismo no se trata, hermanos, de creer que nosotros somos la iglesia verdadera del Señor, porque tenemos afuera el letrero, aquí se reúne la iglesia de Cristo. El cristianismo, hermanos, se trata de haber muerto a este mundo, para este mundo. De eso se trata nuestra vida con Cristo, hermanos. Porque de nada serviría que usted vaya a un cementerio donde supuestamente todas las personas están muertas y resulta que usted va y encuentra a todos los presuntos muertos viviendo y disfrutando del lugar. ¿Usted creería que realmente es un cementerio donde están los muertos? No. Entonces creo que no convencemos al mundo si le decimos que los que estamos aquí hemos muerto al mundo, pero siguen viendo que vivimos en la carne. Creo que no convencemos. Creo que las personas cuestionan el tipo de cristianismo que nosotros profesamos por el tipo de vida que nosotros tenemos. Tener a Cristo en nosotros, hermanos, es tener la vida eterna. No tener a Cristo en nosotros no es que yo no pertenezco a la iglesia de Cristo, es que yo no tengo la vida eterna. Vivir en la carne no significa que yo soy menos piadoso que otro hermano. Vivir en la carne significa que yo no tengo a Cristo en mi vida. Es que a veces no entendemos lo que implica, hermanos, una cosa u otra cosa que hagamos o dejemos de hacer. Y a veces queremos minimizar las consecuencias de nuestro proceder, porque no entendemos las implicaciones de las Escrituras. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 13, esto es lo que usted y yo debemos tener en nuestros corazones, hermanos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Recuerda que en Romanos dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. ¿Cómo nosotros interpretamos eso? Bueno, posiblemente algunos dirán, bueno, por eso será que yo no tengo dones, por eso será que yo no me veo tan gozoso, me falta gozo, me falta espiritualidad. No, hermanos. Juan dice aquí que el que no tiene al Hijo, que es lo mismo que tener al Padre, que es lo mismo que tener al Espíritu, según Juan 14:23, el que no tiene al Hijo, ¿no tiene qué? La vida. No tiene la vida. Hermanos, es serio. Es serio. No entender que nosotros debemos vivir en este mundo, pero no para este mundo. No para este mundo. Si yo sigo viviendo para este mundo, quiere decir que yo no he muerto para este mundo. Hay una pequeña ilustración. Esta la iba a guardar para las parejas. No le vayan a contar a las parejas. Pero en una ocasión, una mujer estaba siendo maltratada por su esposo. Su esposo no le respetaba, no la apreciaba, no la valoraba, no le daba afecto, no era responsable. Particularmente esta mujer, esto es una leyenda, no es una historia de la vida real, es una leyenda. Particularmente esta mujer comienza a asistir a un local de reuniones cristiano y conoce a un hombre completamente lo opuesto a su esposo. La respetaba, la apreciaba, la valoraba,
la trataba con afecto, la apreciaba, le demostraba su amor y se enamoró de ella y ella comenzó a sentirse atraída por él. Así que ella, al verse que estaba siendo atraída por él, le dice, mira, hay un problema. El esposo nunca había ido por allá, él pensó que era soltera. Pero ella le dice, hay un problema, ¿cuál es? Yo estoy casada. Y yo he aprendido que mi matrimonio es hasta la muerte. Así que el hombre le dijo, voy a hacer algo. Te voy a matar a ti. Y después de matarte te voy a resucitar. Porque cuando mueras vas a quedar libre de tu unión con ese hombre. Y cuando resucites te vas a casar conmigo. Y la mujer aceptó. El hombre la mató, él la resucitó y se pudo casar con él. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros, hermanos. Cristo nos mató a nosotros. Cristo nos sepultó a nosotros para que ahora tengamos una nueva vida y podamos ahora unirnos a Él. ¿Es eso, hermano, lo que nosotros hemos entendido? ¿Esa es la realidad con la que nosotros vivimos el cristianismo? ¿O pensamos que el cristianismo es asistir de vez en cuando? Orar de vez en cuando. Hacer buenas obras de vez en cuando. Hermanos, Cristo quiere que nosotros entendamos que ya hemos muerto a este mundo. Y que todo lo que ahora hagamos debemos hacerlo desde una nueva perspectiva. ¿Desde cuál perspectiva, hermanos? De la perspectiva de que ahora tenemos vida eterna. Vida eterna. La vida eterna, hermano, no es algo que se va a disfrutar cuando estemos allá. La vida eterna es algo que debemos experimentar desde ya. Porque Juan capítulo 5 dice, y vosotros tenéis. Eso está en tiempo presente. Eso hasta los niños de tercero se lo enseñan. El tiempo de los verbos. Y ahí dice, tenéis vida eterna. Desde ahora, hermanos. La pregunta que surge, yo considero que mi vida, como será en el cielo, es de la misma forma que yo la estoy viviendo ahora. Porque la palabra dice que nosotros vamos a estar allá y no vamos a pecar, ¿sí o no? La pregunta es, ¿yo considero que estoy viviendo aquí de esa misma forma? Por eso el título de nuestra meditación, su muerte, mi muerte. Yo tengo que entender de que Él murió, pues yo también tengo que entender esa realidad de que yo estoy muerto. Ahora, si Cristo murió por mí y yo morí con Él, todo lo que ahora yo hago, no lo hago, hermanos, como un robot. Bueno, ya un muerto que puede hacer, ¿no? Como las películas de zombies. Está siendo movido por una fuerza externa a Él y por eso se hace daño a Él mismo o se come a otros seres humanos y no razona. No, hermanos, nosotros no vivimos así. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 17. Porque el yo entender de que Cristo murió y yo morí con Él debe transformar mi vida. Escuche, transformarla. ¿Cómo la transforma? Por medio de la misma palabra. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Si alguien tiene otra versión, dice el amor de Cristo nos obliga. ¿Qué es lo que nos obliga el amor de Cristo? Pensando esto o entendiendo esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y si por todos murió, para los que viven, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escuche, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿cómo? Nuevas. Escuche, ¿cuándo es que comenzamos nosotros a ser una nueva criatura? ¿Antes o después de nuestra conversión en el bautismo? Después. Y dice, somos una nueva criatura. Pregunta, hermanos, y esto es para que cada uno de nosotros se la haga. Las personas que nos conocían antes y ahora nos han vuelto a ver, sean familiares, sean amistades, ¿están viendo una nueva criatura?
¿O están viendo que yo simplemente asisto a un local de reuniones? ¿Qué están viendo esas personas? ¿Qué pensaría usted si un día usted va y deja a un familiar suyo en el cementerio, lo entierra, va y lo visita durante 3 meses? Algunos siguen visitando los restos de la persona. Va y lo visita durante 3 meses. Si usted ve que la tierra no se ha movido, como usted lo dejó ese día, allí está. Pero después de un año, usted vuelve y se encuentra a la persona. Y escuche, no ha sufrido ninguna transformación. Recuerde que después de los primeros 3 días, el cuerpo comienza a autoconsumirse. Las células que se mueren generan gusanos y los gusanos comienzan a consumirse. Se produce la bacteria de la putrefacción, ¿ya? O la calaverina, y esa es la que se come el cuerpo. Resulta que después de un año usted se encuentra con ese familiar o esa persona que usted supuestamente dejó allá en el cementerio muerta, y usted la encuentra igualita. Usted dice, ¿milagro? ¿Se conservó? ¿O usted comienza a cuestionar si realmente esa persona estaba muerta? ¿Sí o no? Bueno, hermano, la pregunta es la misma. Si la palabra dice que yo he muerto con Cristo y que soy una nueva criatura, ¿las personas están viendo en nosotros una nueva creación? ¿O están viendo la misma? Con la diferencia de que hemos cambiado ciertos aspectos de nuestra vida, pero no hemos sido transformados. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 3. Primera de Pedro 4, del 1 al 3 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Escuche, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Escuche, él está partiendo ese versículo 3, donde dice, baste ya. Él lo está colocando sobre la base del hecho de que si Cristo murió y padeció en la carne, nosotros debemos pensar lo mismo y experimentar lo mismo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los hombres, a los gentiles. Y mire cómo lo dice en Romanos capítulo 6, versos 6 al 12. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Hermanos, ¿cuántas veces tenemos que morir al pecado? ¿Cuántas veces? Una vez. Pero muchas veces estamos muriendo lentamente, y en ocasiones el pecado ya está agonizando, y ¿sabe qué hacemos? Lo reanimamos. Le damos respiración boca a boca. Le metemos choques eléctricos para resucitarlo, cuando el pecado ya está muriendo. La palabra dice, así también vosotros, considérense. Miren, hermano, no se trata de lo que yo siento, sino de lo que yo creo. El cristianismo no se trata de sentimientos. Hay personas que se congregan y dicen, es que yo ahí me siento bien. Hermano, vas a tener problema el día que no te sientas bien en tu vida como cristiano. Si yo estoy buscando una iglesia donde me sienta bien, voy a tener problemas. Porque la palabra no dice que yo busque una iglesia donde me sienta bien, sino una iglesia donde yo esté siendo edificado, donde Dios me esté enseñando y me esté hablando. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Hay dos realidades, hermanos. Yo debo considerarme muerto a este mundo, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire cómo debe esto transformar nuestra vida. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias,
¿por qué el pecado no puede reinar en mi vida y por qué yo no debo obedecerlo? Porque yo ya morí. Porque yo ya morí. Y recuerden, a una persona cuando muere una vez y lo ejecutan y después vuelven y lo encuentran vivo, no lo pueden ejecutar 2 veces. Él ya pagó. Nosotros debemos considerarnos así. No podemos seguir sometiendo nuestra vida al pecado, hermanos. Y es en este punto, hermanos, donde debe surgir una pregunta para todos nosotros. Y no sé si muchos se la están haciendo. Bueno, hermano, usted ha hablado de que el día de nuestro bautismo hemos muerto con Cristo. Que la palabra nos enseña que si Cristo está en nosotros, nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Que si el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros tenemos vida en Cristo y esa vida es la que nos capacita para nosotros poder vivir la vida que a Dios le agrada y desechar la vida pecaminosa. Hermano, yo entiendo todo eso. Entonces, ¿por qué yo sigo experimentando en mi vida que caigo una y otra vez? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿O soy el único que me la ha hecho? Yo me la he hecho. Bueno, Señor, yo creo todo lo que tú me dices. Yo creo que yo morí el día de mi bautismo. Creo que Cristo está en mí. Yo lo creo. Yo no sé si usted lo cree. Yo lo creo. Creo que cuando yo cierro mis ojos y oro, Dios me escucha. Creo que cuando no sé orar, el Espíritu que está en mí intercede para llevarle mi oración al Padre. Creo que cuando yo ceno estoy teniendo comunión con Él, no por la cena, sino porque estoy unido a Cristo. Creo que mi ofrenda le agrada a Dios, no porque di dinero, sino porque Cristo hace aceptable mi ofrenda. Creo que un día, si yo parto de este mundo, seré llevado a la gloria del Padre porque Cristo pagó por mis pecados. Yo todo lo creo. Pero me hago la pregunta, ¿por qué entonces me veo en una lucha constante una y otra vez con el mismo pecado? ¿Usted no lo ha experimentado en su vida? ¿Usted no se ha sentido, hermanos, frustrado de no poder desechar un pecado que lo ha tenido atado durante mucho tiempo? Yo lo he sentido. ¿Cómo contrarrestar entonces esa realidad a la luz de lo que la palabra nos dice que nosotros ya estamos muertos al pecado? Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué es que nosotros no estamos experimentando que hemos muerto al pecado? Porque seguimos presentando nuestros miembros al pecado. Hermanos, nos seguimos exponiendo al pecado. Seguimos frecuentando ese lugar donde yo caí, esa persona con la que pequé, esas películas que me llevaron a la inmoralidad. Sigo exponiéndome al pecado. No he entendido de que yo voy a presentarme como un sacrificio. ¿Usted sabe qué hacían con los sacrificios? ¿Cómo terminaban los sacrificios? En un holocausto los quemaban. Lo que está diciendo el Señor es eso. Preséntate como una persona que está dispuesta a morir. Hermanos, no nos expongamos al pecado. Alejémonos de ese lugar, de esa persona, de esas circunstancias que nos hicieron caer, que nos llevaron a pecar. Pero mire lo que dice el versículo 2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, si yo no me expongo a la predicación de la palabra, yo no puedo ser instruido por la palabra. Y si no soy instruido por la palabra no me transforma, no me renueva. Por eso, hermanos, y yo te entiendo, créame, hermanos, yo pasé por esa situación donde solamente me podía congregar el primer día de la semana. Solamente el primer día de la semana, mis ocupaciones, mi trabajo. Pero llegó un tiempo en el que Dios me dijo que si yo quería ser transformado, tenía que estar siendo expuesto constantemente a la doctrina, a la enseñanza. Y eso hizo la diferencia en mí, en mis deseos, en mis esfuerzos por congregarme, cuando la iglesia se congrega y está siendo enseñada por Dios. Yo sé que muchos leemos en casa, pero Dios también nos enseña que debemos congregarnos para que seamos instruidos en un mismo sentir y en un mismo parecer.
para que la vida de santidad que tiene uno sea la misma que tiene el otro. Si necesitamos, hermanos, la instrucción, asistamos a congregarnos, para que seamos renovados en nuestro entendimiento. Pero ¿qué más debemos hacer? Efesios 4:22. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Mano, ¿por qué yo sigo viendo que sigo cayendo en un pecado una y otra vez? No me he despojado del viejo hombre. No del viejo que tiene al lado, no. Del viejo hombre, de ese hombre pecaminoso, cargado, de ese hombre que fue enviciado por el pecado antes de conocer a Cristo. Y por eso es que yo sigo actuando como si nada hubiese pasado en mi vida. Porque no me he despojado de él. Lo sigo cargando para donde yo quiera que voy. Sigo cargando ese viejo hombre. Colosenses 3:5. Si pues habéis muerto con Cristo, ¿qué debemos hacer? Haced morir en vosotros lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal, hermanos? Si usted lee, ahí habla de las concupiscencias, de las fornicaciones, de las hechicerías, de las maledicencias, de las mentiras, de los engaños, de las lascivias, de la idolatría. Hermanos, ¿nosotros hemos hecho morir esas cosas? O decimos, yo morí al pecado, pero esas las dejé vivas. Esas las rescaté, las salvé. Haced morir en vosotros lo terrenal. ¿Cómo, hermanos? Santiago 1:21. Desechando pues toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechemos la inmundicia. La inmundicia es todo lo que el mundo introdujo en nosotros. Dentro de este mundo. Desechemos eso. Desechemos la malicia. Porque si eso no lo desechamos, hermanos, eso nos lleva a nosotros a volver a nuestro pecado una y otra vez. ¿Sabe quién nos da ejemplo de haber hecho esto en su vida? La iglesia en Tesalónica. En Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9, ellos entendieron lo que implicaba haber muerto con Cristo en el bautismo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué hizo esta iglesia, hermanos? Se convirtieron. Esa conversión vino después del bautismo. Tanto fue su conversión, hermanos, que en todas partes se escuchaba acerca, no de su mal proceder, porque hay hermanos de quienes se escucha, pero su mal proceder en todas partes. Y es triste y es lamentable que lleguen informaciones a las congregaciones de hermanos que se han dado a conocer, pero por su mal proceder. No, estos hermanos se dieron a conocer por su buen proceder, su testimonio, su conversión, su transformación, su piedad. Tanto, hermanos, que Pablo cuando llegaba a una ciudad, no es que Pablo no predicaba el evangelio, porque si a nadie se le predica, nadie va a creer y nadie se va a salvar. Es que cuando él llegaba y predicaba el evangelio, no tenían que argumentar tanto. Las personas decían, esto es el evangelio. Obedecer el evangelio es lo que produce ese tipo de vida que yo veo en estas personas. Yo creo en ese evangelio. Porque lo veían, no solamente lo escuchaban. Fue lo mismo que hicieron un grupo de hermanos en Éfeso, en Hechos 19, versículo 18 al 20. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia y habían creído, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecho la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mire, ¿qué hicieron? Algunos fueron y confesaron sus pecados y dieron cuenta de ellos, lo que nosotros hoy conocemos como testimonio. Pero otros lo hicieron más práctico. ¿Sabe qué hicieron? Tomaron todos esos libros que durante algún tiempo les habían sido útiles en este mundo y que aunque costaban mucho dinero, ¿sabe qué hicieron? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Yo le hago la pregunta. Y conozco el caso de una familia que tiene un cuadro de la Última Cena carísimo. Y son cristianos. Bueno, dicen que lo son, ¿no? Ya no se han vuelto a reunir.
están apartados en el mundo. Pero mientras yo estudiaba con ellos durante algunos 2 años, creo que estudié con ellos, les decía, ¿qué van a hacer con ese cuadro? Bueno, estamos esperando a ver quién nos lo compra, porque vale mucho. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con cosas que durante un tiempo nos sirvieron para pecar? Cosas que nos esclavizaron en el pecado. Cosas que nos sirvieron para hacer lo que a Dios no le agrada en este mundo y son de mucho valor. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hicieron ellos, hermanos, cuando entendieron que habían muerto a este mundo? Cogieron esos libros y los quemaron. Y eran muy valiosos. Hermanos, a veces nosotros no queremos desprendernos de eso que nos ató al pecado, a este mundo. No queremos desprendernos. Sigue teniendo un valor para nosotros. Y a veces somos muy teólogos y decimos, hermano, es que es un valor sentimental. Pero sigue siendo un valor. Sigue siendo un valor. Que le estoy colocando más valor a eso que a mi nueva vida en Cristo. Estos hombres experimentaron así el hecho de haber muerto con Cristo. Esto fue lo que dijo Jesús en Juan capítulo 12, versículo 24. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Hermanos, yo le hago una pregunta. ¿Deseamos llevar fruto para el Señor? ¿Sí o no? Para los que no escucharon la pregunta, ¿deseamos llevar fruto para el Señor? ¿Sí o no? Pero Jesús dice, primero tienes que caer y tienes que morir. Hermano, si yo no muero para este mundo, no voy a poder llevar fruto para el Señor. Si yo no muero al viejo hombre, yo no voy a llevar fruto para el Señor. Si mi familia no está viendo en mí una nueva criatura, yo no puedo llevar fruto para mi familia. Si en la iglesia yo no estoy dando fruto, yo no puedo hacer nada que contribuya con la edificación y el crecimiento de la iglesia. Yo primero tengo que morir. Para muchos hermanos significará morir a su enojo, a su ira, a su malicia, a su rencor, a sus deseos de venganza, a su gritería, a su orgullo, a su impaciencia, a su falta de compasión, a su falta de misericordia, a las mentiras, a la fornicación, a la inmoralidad, a los vicios, a los juegos de azar, al apostarle a la vida. Para muchos significará morir a todo eso, hermanos, si queremos llevar fruto para el Señor. Ahora, si no queremos llevar fruto para el Señor, no importa. Podemos seguir viviendo así. Podemos pasar muchos años así. La única manera de nosotros poder hacer cosas que agraden a Dios, que contribuyan con la edificación de la iglesia, que contribuyan con la edificación de mi familia, es que nosotros nos consideremos muertos al pecado y vivos para Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 9. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 9. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Pero miren la interpretación de este no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Mire lo que significa el que ha nacido no peca. El que practica el pecado es ¿de quién? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Voy a tratar de explicar rápidamente esto. Dios sabe que usted y yo vamos a pecar. Dios lo sabe y por eso el versículo 10 y versículo 11. Dios lo sabe. Pero lo que Dios está dejando implícito es que usted y yo podemos pecar, pero no practicar el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Es pecar una y otra y otra y otra vez. Y aún después de ser reprendido por ese pecado, yo sigo pecando como si nada hubiese pasado en mi vida.
El que practica el pecado, Juan es más directo y más claro. A veces nosotros no queremos serlo, pero qué bueno que tenemos la escritura. El que practica el pecado es del diablo. No es un cristiano que le falta crecer. No es un cristiano por el que hay que orar para ver si se restaura. Es un hombre, es una mujer, es un joven que todavía no ha nacido de nuevo porque no ha muerto al pecado. No ha muerto al pecado. Usted y yo pecamos, hermano. Yo peco. Peco todo lo que quiero. Usted dirá, usted peca todo lo que quiere. Sí. El punto es que yo no quiero pecar. Yo no quiero pecar. Pero peco, hermanos. Porque está en mí no pecar. Pero por no morir al pecado, peco. Por no desechar las obras de la carne, peco. Por no exponerme a la palabra de Dios, peco. Por no hacer morir lo terrenal, peco. Y creo que es lo mismo que todos nosotros experimentamos. El que es nacido de Dios no peca. No quiere decir que nunca comete una falta, que nunca peca. Es que no lo practica. Porque la simiente de Dios está en él. En la película, para volver a la película y terminar por donde empezamos, en esa película de Frank Bannister, hubo algo curioso. Porque la esposa de este hombre quería seguirse contactando con el muerto. Y uno se imaginaría, porque lo amaba, no, la razón por la cual ella quería seguirse contactando con el muerto es porque no sabía dónde había invertido $25,000 que ellos tenían. Quería saber qué había hecho con el dinero. Pero las personas que no entendían esto le aconsejaron a ella, déjalo ir. Ya murió, déjalo ir. Y Frank Bannister le aconsejaba al muerto, acepta que ya estás muerto, déjala ir. Hermanos, Dios nos dice en esta mañana eso. Deja ir ese viejo hombre. Deja ir a esa naturaleza pecaminosa. Déjala ir. ¿Usted no ha visto que en los entierros hay personas que se aferran al ataúd? Y los familiares lo están quitando. Déjelo ir, ya déjelo ir. No nos aferremos a ese viejo hombre, hermanos. No nos aferremos a esas obras de la carne. No nos aferremos al pecado. Dejémoslo ir. Dejémoslo ir. Porque nosotros debemos considerarnos muertos para este mundo y vivos para Dios. Vamos a continuar, hermanos, en la adoración. Y que Dios nos continúe bendiciendo en este culto de adoración.